Canal Sur Radio. Cultura. Tengo sobre la mesa una novela que se llama Terroristas modernos. Está escrita por Cristina Morales y está escrita gracias a que Cristina fue la ganadora del premio de creación literaria de la tercera beca de creación literaria Hans Nefkens. Es una novela histórica que regresa a la España de principios del siglo XIX y en la que Cristina nos muestra una sociedad y una vida muy dura, con unos personajes muy crudos y muy bien retratados. Cristina Morales tiene tan solo, bueno, no voy a echar la cuenta, pero nació en el 85, es decir, es jovencísima y pese a todo ya tiene 3 novelas y otras publicaciones de relatos, por ejemplo. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo hace una granadina para ganar una beca de creación literaria tan importante como la Hans Nefkens, Cristina? Pues no sé si ser granadina fue determinante o si me dio algún poder especial, pero... Yo creo que sí, te voy a decir por qué, Cristina, porque esta tierra tiene una cosa espectacular con los creadores, con músicos, escritores, plásticos. Es impresionante lo que nace de Granada, de verdad. Pues si así fuera y me ha tocado, agradecida, vaya, agradecida. Pues la beca se convocó para toda España y Latinoamérica, así que verdaderamente fue una suerte porque había mogollón de postulantes. Sí. Bueno, vamos a explicar un poquito, lo justo para explicar y a abrir el apetito lector, pero sin matar la curiosidad de la lectura y de ir descubriendo página a página la trama de lo que ocurre. Vamos a explicar un poco qué es Terroristas modernos. Es una novela ambientada en el año 1816, en la posguerra de la Guerra de Independencia, y retrata un hecho poco conocido por parte de la historia, que es la conspiración del Triángulo, lo que después se llamó la conspiración del Triángulo, que pretendía, mediante una estructura de células, de conjurados triangular, donde los grupos están establecidos de 3 en 3 y no se conocen entre sí, volver a implantar la Constitución del 12, que como saben los oyentes, pues tuvo una vigencia muy breve y volvió Fernando VII y echó por tierra todo el trabajo de los liberales que le precedieron. Esta es la novela, cuenta la historia de cómo se forja, no se cuenta tanto cuál es el objetivo, no es tanto una novela de carácter, dijéramos, intrigante, como que su mayor interés es establecer las relaciones que hay entre los conjurados, las contradicciones que se presentan en términos políticos, en términos personales, qué hacen con el dinero que les llega de las colonias, de los liberales en el exilio. Pensemos que la mayoría de los personajes son muy humildes, son mendigos o son militares degradados que no tienen más que la muda de ropa que llevan puesta, el uniforme, van con el uniforme a todas partes, son talleres de sastres, son sastres y sastras venidos a menos, terratenientes que se han quedado sin un duro, y entre ellos van a intentar, hacer un cambio de rumbo político y veremos que por un lado y por otro con más o menos suerte. Cristina, es una novela muy de personajes y además de personajes, yo no sé si te gusta el adjetivo, pero me parecen muy crudos todos. Sí, me parece un buen adjetivo. Si por crudo entendemos que son descarnados, ¿no? O sea, que no hay una barrera grande entre ellos y el lector, que mi intención ha sido poder acercarlos tanto a la humanidad como mi pericia me ha permitido. Sí, son muy mal hablados, también es verdad, son gente muy humilde, también la novela acude mucho a la oralidad, y precisamente con la oralidad, con el modo, yo diría que se definen los personajes sobre todo por su modo de hablar, como el modo de hablar nos determina a estos personajes en función de su origen, ¿no? De su origen de clase, de su origen geográfico. El modo de hablar es determinante y vemos que en la mayoría de la novela son muy mal hablados, gente sin formación, gente ilustrada. Si eso es que son crudos, de maravilla. Vaya, objetivo cumplido. Fíjate, Cristina, dices, el modo de hablar determina a los personajes. Pues yo creo que en tu novela, tu modo de narrar te determina
como escritora, porque además de lo que es la trama, de esto que nos estás explicando, el momento histórico, la conspiración del triángulo, a mí me parece que lo que más me ha llamado la atención es tu forma de narrar, de una madurez impresionante y muy, muy original, muy diferente. Gracias. La apuesta estilística yo considero que es la que para mí como lectora hace que una novela valga la pena o no. Entonces yo tengo una gran preocupación por el uso del lenguaje, ¿no? El modo de narrar. Un buen tema, una buena historia, un buen argumento, y saber llevarlo y saber dosificar la intriga ayuda, que duda cabe, y también es muy importante, pero podría ocurrir que haya novelas que nos encanten, en las que no pasa nada, y sin embargo el estilo del narrador nos tiene fascinada. Entonces para mí era importante no descuidar esa voz del narrador, que es un narrador omnisciente, pero a mí me gusta pensar que a la vez que omnisciente es invisible, porque le cede la palabra todo el tiempo a esta oralidad de los personajes que son todo un coro, que son muchísimos, que hay como 30 y tantos personajes. Yo me he cuidado de poner un pequeño glosario de personajes al principio de la novela para que esa coralidad no suponga un problema, ¿no? De verdad es entretenidísima y, como dice Cristina, te hace disfrutar, paladear las palabras en la forma en la que están contadas. Te voy a hacer una pregunta. Se llamaba El Buen Exilio. ¿Por qué cambiaste el título a Terroristas Modernos? Porque El Buen Exilio fue el proyecto que presentaste a la beca. ¿Por qué has cambiado el título? El Buen Exilio era un título provisional, porque yo todavía no tenía la novela terminada. Por esa razón me presenté a la beca, a ver si me la concedían y podía terminarla. Entonces yo estaba trabajando con ese título provisional porque muchos de los personajes, como hemos comentado hace un segundo, están exiliados, han sido exiliados por ser contrarios al rey Fernando VII, o a lo mejor por no ser contrarios, pero no ser lo suficientemente sumisos al rey, ¿no? Que de todo había. Y la llamo El Buen Exilio porque verdaderamente había antiguos militares o antiguos guerrilleros, antiguos jefes de guerrilla, de partidas guerrilleras, del ejército regular e irregular, que estaban teniendo un exilio muy, muy vacacional, ¿no? O sea, que era un exilio bueno, y que incluso los personajes que se habían quedado en España, que o bien no se habían podido exiliar porque no tenían los medios para emigrar, o bien porque conservaban su puesto de trabajo, o habían conseguido uno acercándose un poco al régimen, al antiguo régimen, añoraban o envidiaban ese exilio que otros se podían permitir, e incluso, vamos, lo envidiaban, e incluso se suponía para ellos que el exiliado estaba en una posición más privilegiada que el que se había quedado en suelo patrio. Así que por eso se llamó El Buen Exilio en un primer momento, que era una reflexión que la novela recoge. Y el cambio de título era porque me parecía que el conjunto de la novela quiere tener una apuesta de lectura de la actualidad también. Hablamos de terroristas en la época de la novela, en el año 1816, porque se acaba de acuñar el término, ¿no? Para los oyentes que no lo sepan, la palabra terrorista nace tras la Revolución Francesa. Es como llaman los detractores de Robespierre a su régimen, el régimen del terror. Entonces, el primer terrorista fue precisamente el presidente, lo que sería el primer ministro, el régimen establecido por el primer ministro de la primera democracia europea moderna, la francesa. Me parecía interesante volver a los orígenes del término a día de hoy, que se utiliza el término terrorista y terrorismo con una ligereza apabullante. Bueno, pues se titula Terroristas Modernos, es la novela de Cristina Morales, y le recordamos que se presenta esta tarde a partir de las 8 en la librería Bacacay, que está en la calle Tendillas de Santa Paula, en el centro, en el entorno de la Facultad de Derecho. Cristina, ha sido un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena, de verdad, por un novelón. Gracias. Muchas gracias, el gusto ha sido mío. Canal Sur Radio te sirve. Aquí encontrarás la última...